Bienvenidos, queridos y apreciados estudiantes de la educación en el campo. En esta ocasión vamos a trabajar el área de lengua y literatura con octavo grado. Seguimos con los textos dramáticos en pantalla, ya te queda nuestro contenido del día de hoy, tipos de personajes en el texto dramático. Vamos a leer un pequeño resumen o una sinopsis de la famosa obra de teatro El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Cuando te hablo de sinopsis o de resumen es solamente el argumento, de qué trata. Yo te invito que leas en la biblioteca de tu escuela, puedes conseguir el libro, lee ese drama, es muy bonito y trae un hermoso mensaje válido todavía a nuestros días. Leamos. Doña Irene ha concertado un matrimonio para su hija doña Francisca, una joven de 16 años, con un burgués de 59 años denominado don Diego. La muchacha se siente presionada a obedecer a su madre, pero está enamorada de un joven militar, don Carlos, que se hace llamar don Félix también, y solo lo saben los criados. Del amor de estos dos muchachos solo lo sabían los criados, tanto de parte de don Carlos como de doña Paquita o Francisca. Cuando don Carlos descubre que su rival es su propio tío, o sea, que don Carlos, que sostenía cierto acercamiento a la muchacha, descubre que la chica se va a casar con su tío de 59 años, se siente obligado a renunciar al amor de Paquita, pero cuando su tío se entera de que su sobrino y comprometida están enamorados, se da cuenta de que casarse con la joven iría en contra de un orden racional y natural y toma la decisión sensata de renunciar al compromiso. Ahí te subrayé toda esa oración. Y toma la decisión sensata de renunciar al compromiso. Recuerden que don Diego tenía 59 años y doña Paquita tenía 16 años. Podría ser su nieta, en otras palabras. Vamos a ver nuestra siguiente imagen. ¿Quiénes son los personajes de la obra del sí de las niñas? Don Diego es un hombre de 59 años, es adinerado. Recuerden, los matrimonios de esa época, de la época en que data esta obra de teatro, eran arreglados, eran ya arreglados de que los niños las madres estaban embarazadas de ellos, entonces sustentaban matrimonios por conveniencia, por dinero y por apellidos. Don Carlos, que también se hacía llamar don Félix, es el sobrino de don Diego y era soldado. Doña Francisca o Paquita era una joven de 16 años comprometida con don Diego por petición de la mamá. Ellas estaban en una situación de pobreza, entre comillas, las mujeres no trabajaban en esa época. Yo te invito a que leas la obra completa para que puedas comprender un poco más. Doña Irene era la madre de Paquita. La señora andaba entre los 59 y 60 años, bien podía haberse casado con don Diego, pero no era así en esa época. Doña Rita era la empleada de Paquita, Calamocha era el criado de don Carlos y Simón era el criado del señor don Diego, que tenía 59 años. Veamos nuestra siguiente imagen para que comprendamos un poco más. ¿Cómo se clasifican los personajes del texto dramático? Porque de eso trata nuestro contenido. Los personajes principales o protagonistas son los encargados de realizar o verse afectados por las acciones más importantes del texto. Hoy en nuestros días un protagonista podría ser el héroe de la película, para que ustedes puedan comprenderme un poco mejor. El antagonista es el que le lleva la contraria al protagonista, le impide llegar a la meta. Y tenemos de último los personajes secundarios. ¿Quiénes son esos personajes secundarios? Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que suman a una de las dos, dando su apoyo al protagonista o al antagonista, al héroe o al antihéroe. Veamos el siguiente cuadro en nuestra siguiente imagen. Ahí tenemos un poquito de lo que son los protagonistas de la obra El sí de las niñas. Tengo a don Diego, a doña Francisca y a don Carlos. En determinado momento, cuando vamos leyendo la obra, nos damos cuenta que don Diego no es en ningún momento
el antagonista. Él es una persona muy sensata. Otra persona adulta, por su dinero y por capricho, no hubiera doblado su brazo, pero la razón se impone, ¿verdad?, a lo que él deseaba. Él quería casarse con la muchacha, pero se da cuenta que la chica no iba a ser feliz a su lado. Entonces tenemos como protagonista a don Diego, a doña Francisca y a don Carlos. Ahí sí el antagonista totalmente es doña Irene, que estaba cerrada, que la Paquita tenía que casarse con don Diego porque tenía mucho dinero. Y nuestros personajes secundarios en este caso van a ser los 3 empleados, Rita, Calamocha y Simón. En pantalla te queda la tarea. Redacte un texto dramático y señale el protagonista, el antagonista y 2 personajes secundarios. Una vez que tú redactes ese texto dramático, recuerda que vas a usar un diálogo y vas a hacer un drama, un conflicto corto, y vas a poner a tu protagonista, a tu antagonista y 2 personajes secundarios y lo compartes con tu docente de aula. Ha sido un placer haber estado con ustedes, haber llegado hasta el seno de sus casas. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.